Se suponía que sería una cena dominical ordinaria. El asado aún humeante sobre la mesa, las copas medio llenas. El tipo de escena que la gente publica en línea para demostrar que su familia está intacta. Entonces ella lo dijo. Mi nuera, su voz lo suficientemente afilada como para partir huesos, eres solo una carga aquí. La palabra no resonó. Cayó pesada. Definitiva. Mi tenedor resbaló contra el plato. Frente a mí, mi hijo, mi único hijo, no se inmutó. No me defendió. No la corrigió. Solo bajó los ojos hacia su copa de vino, removiendo el líquido rojo como si pudiera tragarse el momento entero. Me quedé callado, no por debilidad, sino porque en momentos así el silencio tiene más peso que cualquier grito. Ellos pensaron que mi silencio significaba rendición. Pensaron que seguiría tragándome cada insulto, como lo había hecho durante los últimos años de hombros fríos, comentarios susurrados y puertas cerradas en mi propia casa. Pero estaban equivocados, y pagarán por confundir mi silencio con debilidad. La habitación cayó en un silencio incómodo. El tipo de silencio en el que cada sonido se siente como una traición. El raspado de un cuchillo contra la porcelana. El zumbido tenue del refrigerador. El reloj de pared marcando segundos que se sentían como juicios. Podía sentir el pulso en mi sien, un tambor lento y constante. Pero exteriormente, seguía igual, mi rostro impasible, como si no hubiera escuchado nada. Mi nuera, Melissa, se movió en su silla con una pequeña sonrisa satisfecha. El tipo de sonrisa que usa alguien cuando sabe que ha golpeado donde duele. Mi hijo, Daniel, finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos por un breve momento. No había disculpa allí. Ni vergüenza, solo la mirada vacía de un hombre demasiado cansado o demasiado cobarde para defender a su padre. Esa mirada me cortó más profundo que las palabras de Melissa. Coloqué el tenedor con cuidado, el tintineo resonó a través de la mesa. Disculpen, dije, mi voz baja, tranquila, medida. Nadie se movió mientras empujaba mi silla hacia atrás. Salí al porche, el aire de la tarde más fresco de lo que esperaba, trayendo consigo un tenue olor a lluvia y césped recién cortado. Las chicharras comenzaban su coro nocturno, indiferentes a la fractura que acababa de abrirse en el comedor. Allí, en la quietud, saqué el viejo reloj de plata de mi chaleco. Su superficie estaba rayada, desgastada por años de uso, pero seguía marcando el tiempo con la misma firmeza de siempre. Mi padre me dio ese reloj cuando cumplí 18 años. Mantén el tiempo, pero no dejes que el tiempo te mantenga a ti, me dijo. Lo había llevado conmigo a través del ejército, de turnos nocturnos en trabajos que no quería, a través de décadas de sacrificio para mantener un techo sobre la cabeza de mi familia. Y ahora aquí estaba, de pie en ese mismo porche de una casa que había construido con mis propias manos y mis ahorros de toda la vida, siendo llamado carga dentro de ella. Recordé el día en que Daniel trajo a Melissa a casa por primera vez. Tenía una dulzura entonces, o al menos yo creía que sí. Ojos brillantes, palabras amables, rápida para ayudar con los platos. Me dije a mí mismo, tiene suerte. Ella cuidará de el asterisco. Pero las pequeñas grietas se muestran rápidamente si sabes dónde buscar. Comenzó a hacer pequeños comentarios cuando creía que no la escuchaba. Sobre la vieja sillón reclinable en la sala. Sobre cómo veía las noticias demasiado fuerte. Sobre cómo las facturas de los servicios se dispararon desde que me mudé. Cada palabra no era gran cosa por sí misma, pero juntas formaban un lazo. Y Daniel, mi niño, fue criado para saber hacerlo mejor, para respetar a sus mayores, para honrar el sacrificio. Pero en algún momento, tal vez cuando comenzó a ascender en el trabajo, cuando la influencia de Melissa creció, comenzó a alejarse. Todavía me llamaba papá, me pedía que tallara el pavó en acción de gracias. Pero sus ojos se distraían cuando yo hablaba, y sus silencios se alargaban cada año. Me apoyé en el pasamanos del porche, escuchando los sonidos amortiguados de risas desde el interior. No me esperaron. Seguían comiendo como si yo no fuera más que una silla vacía. Por un breve momento, sentí el escozor de las lágrimas presionando en las esquinas de mis ojos.
No por mí, sino por el niño que crié, el niño que una vez se aferraba a mi pierna cuando tenía miedo de las tormentas, que solía deslizar pequeños papeles en mi lonchera diciendo, «Te quiero, papá». Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que se sentaba en silencio mientras su esposa me destripaba con palabras. Cerré el reloj de bolsillo con un chasquido. El tiempo había agotado mi paciencia. Cuando entré de nuevo, nadie levantó la vista. Melissa se reía de algo en su teléfono y Daniel masticaba lentamente, perdido en sus pensamientos. Pasé junto a ellos, junto al comedor, y bajé por el pasillo hacia mi estudio. El olor a papel, tinta y cuero viejo me recibió, reconfortante en su familiaridad. Me senté en el escritorio de roble, abrí el cajón y saqué una carpeta que no había tocado en años. Escrituras, estados de cuenta bancarios, contratos, todos llevaban mi nombre. Todos probaban que estaba lejos de ser la carga que ella me pintaba. Pasé una mano sobre los documentos, mis dedos trazando los sellos en relieve. Mi mente comenzó a trabajar, lenta y constante, como un motor que había estado dormido y ahora volvía a la vida. Melissa y Daniel creían que tenían la ventaja. Creían que yo era solo una sombra en su casa, tolerado por obligación. Pero la verdad era diferente. La verdad era que el poder seguía sentado calladamente en mis manos, esperando. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, me encontré mirando mi reflejo en el espejo del baño. Las líneas talladas profundamente en mi rostro contaban historias de trabajo, de pérdida, de años cargados con peso. Pero detrás del cansancio, vi algo más, resolución. Pensé en la sonrisa de Melissa, en los ojos bajos de Daniel, y sentí que una llama se reavivaba. Creían que mi silencio significaba rendición. No tenían idea de que el silencio era solo el primer movimiento. En el desayuno, Daniel apenas me reconoció, desplazándose por su teléfono mientras Melissa hablaba sin parar sobre renovaciones, sobre finalmente hacer de este lugar nuestro. Lo decía con esa arrogancia casual, como si las paredes ya fueran suyas para pintar, la tierra suya para hipotecar. Sorbí mi café. Dejé que el amargor se asentara en mi lengua. Asterisco, ¿y cómo planean pagar todo eso? Asterisco, pregunté. Melissa me lanzó una mirada, luego a Daniel, quien se movió incómodamente. Ella sonrió, dulce y afilada. Asterisco, lo resolveremos. Daniel ya está hablando con el banco. Lo haremos realidad, asterisco. Dejé la taza. Asterisco, interesante, dije simplemente. Su sonrisa vaciló solo un poco. Daniel se aclaró la garganta, murmuró algo sobre llegar tarde al trabajo y dejó la mesa. Melissa lo siguió poco después, sus tacones haciendo clic como martillos contra el piso. Cuando la puerta se cerró, me recosté en mi silla. Una semilla de caos ya había sido plantada. Ellos no sabían aún que el banco les devolvería las manos vacías porque esta casa, esta tierra, cada ladrillo de ella aún era mía. Creían que era viejo, irrelevante, una carga. Pero estaba a punto de recordarles que un hombre no pasa 55 años construyendo una vida solo para ser borrado por el silencio y el irrespeto. Y así comenzó la primera parte de mi ajuste de cuentas, no con gritos, no con puños, sino con la recolección silenciosa de verdades. El tipo de verdades que, cuando se revelan, hacen que fachadas enteras se derrumben. El reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente en mi palma mucho después de que Melissa y Daniel hubieran salido de la casa esa mañana. Me senté solo en la mesa de la cocina, el silencio de la habitación vacía presionando. Las palabras de la noche anterior aún estaban allí, clavadas bajo mi piel como una astilla. Asterisco, carga. Di vuelta a la palabra en mi mente, probándola contra los años que había dado, los sacrificios tallados en mis huesos. Si yo era una carga, ¿qué decía eso de los pagos de la hipoteca que hice sangrando para cubrir cuando Daniel fue despedido en su primer año de matrimonio? ¿Qué decía eso de la casa en sí? Cada tabla, cada clavo pagado con mi sudor. La memoria puede ser cruel. Nunca pide permiso. Mientras estaba sentado allí, con el olor del asado aún flotando tenuemente, me transporté al día en que nació Daniel.
Recuerdo la sala del hospital estéril, el chirrido de los zapatos de las enfermeras y luego el llanto, delgado, feroz, anunciando la vida. Lo sostuve antes que su madre. Su pequeño puño envuelto alrededor de mi dedo. Y en ese momento, juré que nunca lo dejaría ir sin nada. Trabajé turnos dobles, ahorré cada centavo y dejé de lado mi comodidad para que él tuviera un mejor comienzo. Los años pasaron en un borrón de juegos de béisbol, proyectos escolares y charlas nocturnas cuando estaba demasiado ansioso para dormir. Cuando cumplió 18 años, le entregué el mismo reloj de bolsillo que mi padre una vez presionó en mi palma. Me miró, sus ojos brillantes de orgullo. Asterisco, te haré sentir orgulloso, papá, había dicho. Recuerdo el calor en mi pecho, la certeza de que había hecho lo correcto por él. Ese mismo reloj estaba frente a mí ahora, marcando el tiempo como si se burlara de ambos. El flashback se mezcló con el presente, y me encontré de pie frente a la ventana delantera, observando cómo el mundo se movía afuera. Un vecino pasó con su perro, agitando la mano. Forcé una sonrisa, levanté una mano, pero por dentro me sentía hueco. Para ellos, probablemente parecíamos una familia perfecta. Una casa bonita, un hijo casado, una nuera respetable, un padre envejeciendo en paz. No escuchaban las palabras dichas detrás de las puertas cerradas. No veían la forma en que mi hijo apartaba la mirada en lugar de mirarme. A media mañana, supe que no podía quedarme inmóvil. Caminé hacia mi estudio, saqué la carpeta nuevamente y extendí los papeles sobre el escritorio. La escritura, los estados de cuenta de la fideicomiso, las cartas del banco. Formaban un coro silencioso, recordándome algo importante. Mi nombre no había sido borrado aún. Me recosté en mi silla, las manos cruzadas sobre mi pecho, y pensé en la sonrisa de Melissa cuando dijo, nuestra casa. Ella creía que la tinta en esos papeles no significaba nada porque el tiempo me había vuelto blando, irrelevante. Ese fue su error. El teléfono zumbó en el escritorio. Daniel. Miré la pantalla por un momento antes de responder. Su voz era cuidadosa, como si estuviera caminando de puntillas. Asterisco, papá, Melissa y yo estábamos pensando, tal vez podrías firmar algo. Solo un trámite. Nos ayudaría con el banco, asterisco. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que se moviera incómodamente del otro lado. ¿Asterisco, un trámite? Asterisco, repetí, saboreando la palabra. Asterisco, ¿y qué estoy formalizando exactamente, Daniel? Asterisco suspiró. Asterisco, mira, papá, es solo papeleo. No tendrías que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos, asterisco. Cerré los ojos. Asterisco, ¿y dónde me dejaría eso? Asterisco, hubo una pausa, luego con un tono más suave, asterisco, con nosotros. Siempre con nosotros, asterisco. Pero las palabras eran frágiles, carecían de convicción. Él lo sabía, y yo también. Asterisco, lo pensaré, dije con sequedad, y colgué. Mi mano tembló ligeramente al dejar el teléfono, no por miedo, sino por el puro peso de la realización. Mi hijo, el niño que una vez deslizaba notas en mi lonchera, me estaba pidiendo que firmara mi salida de mi propia vida. Él no lo veía así, pero eso era exactamente lo que era, una pequeña firma ordenada, y me convertiría en un invitado en mi propia casa, dependiente de su misericordia y de su tolerancia. Empujé la silla hacia atrás y me levanté, caminando por el estudio. Mi mente trabajaba en oleadas, ira, tristeza, incredulidad. Cada emoción se rompía y retrocedía, dejando atrás un filo más afilado de claridad. Pensé en mi difunta esposa, su risa en esta misma casa, la forma en que se sacudía la harina de las manos mientras horneaba. ¿Qué pensaría si viera esto? Si viera a la familia que habíamos construido reducida a hombros fríos y desprecio susurrado. Al mediodía, supe que necesitaba consejo. No de Daniel, no de Melissa, sino de alguien que me recordara como algo más que una carga. Marquité un número antiguo. Asterisco Greg, un amigo de mis días en el ejército, ahora abogado. Su voz sonó tan firme como siempre. Asterisco hace mucho tiempo, viejo,
dijo. Asterisco no lo suficiente, murmuré, aunque mi tono se suavizó. Asterisco necesito preguntarte sobre la ley de propiedades. Escuchó mientras se lo explicaba, la casa, la escritura, las pláticas con el banco, el insulto en la cena. Cuando terminé, hubo una pausa, luego un silbido tranquilo. Asterisco tienen mucho descaro. Piensan que te desvanecerás asterisco. Asterisco no lo permitas, dije. Asterisco la casa es tuya legalmente. Si intentan hipotecarla, no podrán sin tu firma. Tienes más poder del que crees asterisco. Asterisco poder. La palabra se quedó en mi mente. Asterisco gracias, le dije, prometí ponernos al día pronto y colgué. Durante el resto de la tarde, me encontré divagando entre el pasado y el presente. Me senté en la sala mirando la vieja sillón reclinable que a Melissa le disgustaba tanto. Recordé quedarme dormido en ella con Daniel sobre mi pecho, sus respiraciones de bebé subiendo y bajando con las mías. Recordé verlo abrir su carta de aceptación universitaria en esa misma silla, lágrimas de orgullo en los ojos de ambos. Ahora solo era un mueble burlado, no deseado, esperando ser tirado. Al acercarse la tarde, escuché el crujido de las llantas en la grava. Daniel y Melissa habían llegado. Me enderecé en mi silla, esperando. Melissa entró primero, sus tacones golpeando el piso como un metrónomo. Me miró. Sin sonrisa, sin saludo. Solo dejó caer su bolso en el mostrador. Daniel la siguió, su corbata floja, sus ojos cansados. Ofreció un tenue asentimiento. Asterisco papá, dijo. Asterisco hijo. Melissa se ocupó con el correo, hojeando sobres hasta que encontró uno que la hizo hacer una pausa. Sus ojos brillaron brevemente antes de disimularlo. Un logo de banco. Lo guardó rápidamente bajo su brazo. Asterisco la cena en 1 hora, dijo con brusquedad, desapareciendo en la cocina. Daniel se quedó, me miró como si quisiera hablar, pero luego pensó que era mejor no hacerlo. En cambio, murmuró, largo día, y se alejó. Me quedé en la sillón reclinable, escuchando los sonidos de las cacerolas entrechocando y el intercambio de voces amortiguado detrás de la puerta de la cocina. Sus mundos giraban, sus planes se movían, todo mientras yo seguía sentado, invisible a plena vista. Podría haber dolido una vez, ahora solo afilaba mi resolución. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, caminé de regreso a mi estudio. Abrí la ventana, dejé que el aire fresco de la noche entrara, trayendo consigo el tenue aroma de tierra mojada por la lluvia. Extendí los papeles nuevamente, pero esta vez no solo para recordarme a mí mismo, sino para prepararme. Mi silencio había terminado. El plan no estaba completamente formado aún, pero la forma de él brillaba en los bordes de mi mente, documentos, influencia, aliados de mi pasado y paciencia, la única cosa que tenía en abundancia. El único arma que nunca esperarían. Cerré la carpeta, la deslacé de vuelta al cajón y susurré en la habitación silenciosa, asterisco no es debilidad. Es preparación asterisco. Las palabras se sintieron sólidas, como un voto. Arriba, escuché sus risas, suaves, conspirativas, como si la casa ya les perteneciera. Me senté en la oscuridad, mi mano descansando sobre el reloj de bolsillo, y sonreí. Todavía no lo sabían, pero el tiempo estaba de mi lado. La mañana siguiente comenzó con el sonido de pasos en el pasillo, apresurados y decididos. Por el ritmo, supe que era Melissa, sus tacones siempre golpeaban el suelo como un martillo, cada paso declarando control. Seguí en la cocina, sorbiendo mi café lentamente, escuchando. Estaba al teléfono, su voz susurrada pero firme. Asterisco sí, lo sé. Tendremos su firma pronto. No se preocupe. Es viejo. No se resistirá. Solo mantenga los números listos asterisco. Mi mandíbula se tensó, pero no me moví. Sus palabras flotaron por el pasillo como humo, venenosas, invasivas, aferrándose a todo lo que tocaban. No sabía que podía escucharla. O tal vez no le importaba. De cualquier manera, confirmó lo que ya sospechaba. Los papeles que Daniel me pidió que firmara no eran solo formalidades.
Eran las llaves de toda la casa, la tierra, el patrimonio que había construido. Coloqué la taza con cuidado. La cuchara tintineó contra la porcelana. Ese sonido, pequeño como era, se sintió más fuerte que toda su conversación. Ella dejó de hablar por un momento, tal vez dándose cuenta de que su voz había llegado demasiado lejos. Luego la puerta del dormitorio se cerró, amortiguando su tono. Me recosté en la silla, dejando que el silencio llenara el espacio nuevamente. No era ira lo que sentía en ese momento. Era claridad. Mi silencio les había dado confianza. Confundieron la paciencia con fragilidad, la moderación con resignación. Lo que no entendían era que el silencio también me daba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para prepararme. Cuando Daniel finalmente se unió a mí en la mesa, su cabello aún húmedo de la ducha, su corbata medio anudada, lo observé detenidamente. Se movía más lentamente de lo habitual, como si algo lo pesara. Se sirvió café, evitó mis ojos. ¿Asterisco día ocupado? Asterisco pregunté casualmente. Asintió, forzando una sonrisa. Asterisco reuniones, plazos. Ya sabes cómo es asterisco. Asterisco lo sé, dije. Mi voz era firme, pero el tono subyacente persistía. Asterisco y sé que has estado hablando con el banco. Se quedó inmóvil, atrapado desprevenido. Asterisco papá, yo, levanté una mano, cortándolo. Asterisco no me insultes fingiendo lo contrario. Soy viejo, pero no sordo. Y ciertamente no soy ciego asterisco. Tragó saliva con fuerza, dejó la taza. Asterisco es solo que Melissa quiere renovar, empezar de nuevo. Pensamos, asterisco pensaron que. Asterisco mi tono se agudizó. Asterisco que firmaría mi trabajo de toda la vida sin cuestionarlo. Asterisco el silencio que siguió fue pesado. Se movió incómodamente, pasando una mano por su cabello. Asterisco no es así, papá. Solo queremos que este lugar se sienta como nuestro asterisco. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Asterisco este lugar es mío, Daniel. Cada ladrillo, cada tabla, cada dólar, tuyos por herencia algún día, pero no ahora, no así asterisco. Sus hombros se encorvaron. Por un momento, vi al niño atrapado en una mentira, buscando una salida. Pero luego el disfraz regresó, el silencio, la evasión. Se levantó, murmuró algo que no pude escuchar y la siguió. Me quedé allí mucho después de que se fue, mirando la silla vacía. Mi corazón dolía, no solo por la traición, sino por el hijo que había perdido. El niño que una vez corría por el piso de la cocina con las rodillas raspadas, riendo, llamándome. Ese niño me habría defendido. Ese niño nunca habría dejado que el silencio sirviera como acuerdo al maltrato. El día se extendió, pesado de pensamientos. Para el mediodía, supe que esperar ya no era suficiente. Caminé hacia mi estudio, abrí el cajón y extendí los documentos una vez más. Esta vez, no solo los miré. Actué. Abrí mi computadora portátil, comencé a escanear las páginas, guardándolas digitalmente y creando copias. Cada línea, cada firma preservada. Seguro, prueba, munición. Mientras la impresora zumbaba, pensé en las palabras de Greg. Asterisco poder. No estaba solo sentado sobre una escritura. Estaba sentado sobre una fortaleza. Creían que podían asaltar con encanto, con presión, con silencio. No tenían idea de que las puertas estaban cerradas y yo tenía todas las llaves. Al caer la tarde, Melissa llamó a la puerta del estudio. Nunca había llamado antes. Solo eso me dijo algo. Cerré la carpeta, la deslacé a un lado y dije, adelante. Entró, su sonrisa pintada, su voz endulzada con un azúcar que no llegaba a sus ojos. Asterisco la cena está lista, dijo. La miré en silencio. Ella se movió bajo el peso de eso, su confianza vacilando solo un poco. Asterisco hicimos tu asado favorito. Me levanté, alicé mi camisa. ¿Asterisco lo hicieron? Asterisco mi voz era uniforme, ilegible.
Asintió rápidamente, luego se hizo a un lado mientras pasaba junto a ella. En la mesa, Daniel ya estaba sentado, la comida humeante, los platos arreglados. Melissa sirvió vino, sus manos firmes, sus ojos calculadores. Comimos mayormente en silencio. Cada cierto tiempo, ella miraba a Daniel como instándolo a hablar, pero él no lo hacía. Mantuvo los ojos en su plato, su tenedor moviéndose mecánicamente. Finalmente, ella rompió el silencio. Bueno, ¿has pensado en los papeles? Preguntó, su tono ligero, casi casual. Dejé mi tenedor deliberadamente. Lo he hecho, sus ojos brillaron, y me recosté, crucé los brazos. Y decidiré cuando esté listo. No cuando ustedes me presionen. No cuando el banco presione. Cuando yo esté listo. Su sonrisa se congeló. Daniel se aclaró la garganta, intentando suavizar la tensión. Papá, nadie te está presionando. Solo queremos, no me mientas, Daniel, corté. Mis palabras no fueron gritadas, pero firmes. Te sientas en silencio mientras ella me insulta en mi propia casa. Te sientas en silencio mientras se hacen planes sobre mi cabeza. El silencio puede ser fácil para ti, pero para mí, es una elección. Recuérdalo. El rostro de Melissa se sonrojó, pero no dijo nada. El resto de la comida pasó en un silencio tenso. Cuando terminó, me disculpé, retirándome una vez más al estudio. En la soledad de esa habitación, exhalé profundamente. Mi pulso se ralentizó, mi mente se serenó. Esa noche había sido una prueba, y ellos me habían mostrado exactamente quiénes eran. El silencio de Daniel no era debilidad. Era lealtad. La presión de Melissa no era ambición. Era codicia. Y mi silencio. Era el afilado de una hoja que no podían ver. Apagué la lámpara del escritorio, la habitación se sumió en la sombra. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, pasé junto a su puerta cerrada. Escuché voces adentro, bajas, urgentes, como si la casa ya les perteneciera. Me senté en la oscuridad, mi mano descansando sobre el reloj de bolsillo, y sonreí. Todavía no lo sabían, pero el tiempo estaba de mi lado. El primer sonido que escuché esa mañana fue el zumbido tenue de la impresora en mi estudio, aún caliente de la noche anterior. Había pasado horas escaneando, copiando y organizando cada pedazo de papel que me ataba a esta casa. La escritura, los registros de impuestos, los acuerdos de fideicomiso que Greg había redactado, estaban en pilas ordenadas, ya no vulnerables a perderse o extraviarse. Si Melissa creía que podía construir su historia sobre conveniencia y manipulación, pronto aprendería que mi historia estaba tallada en tinta y firmas demasiado sólidas para que ella las doblara. Llevé las copias frescas a una caja ignífuga que había comprado años atrás, cuando mi esposa aún vivía. Ella solía burlarse de mí por ser demasiado precavido, pero ahora, al deslizar esas carpetas dentro, sentí su voz en mi oído, mejor precavido que arrepentido. Cerré la caja con llave, la coloqué bajo la cama y, por primera vez en meses, respiré más fácil. Cuando entré a la cocina, Melissa estaba en la estufa friendo tocino. El olor llenaba el aire, rico y pesado, pero no cubría la tensión. Se giró ligeramente cuando me escuchó, su sonrisa ensayada demasiado rápida. Buenos días, dijo como si la noche anterior no hubiera pasado. Buenos días, respondí, mi voz plana. Daniel estaba sentado en la mesa, su corbata aflojada, sus ojos bajos. Parecía un hombre cargando ladrillos en su espalda, cada uno más pesado que el anterior. Me serví café, tomé asiento frente a él. Levantó la vista y rápidamente apartó la mirada. Larga noche, pregunté. Asintió. Trabajo. Estrés. Las palabras salieron cortantes, huecas. Melissa deslizó el tocino a un plato, su tono ligero. Daniel estuvo despierto hasta tarde revisando las finanzas. ¿Sabes cuánta presión tenemos? Sorbí mi café lentamente. Conozco la presión, dije. La cargué mucho antes de que alguno de ustedes tuviera que hacerlo.
Su sonrisa vaciló por solo un momento antes de regresar. Asterisco bueno, las cosas cambian. Asterisco sí, estuve de acuerdo. Asterisco cambian. La conversación terminó ahí, pero el silencio fue más fuerte que las palabras. Más tarde ese día, manejé hasta el pueblo. Greg me encontró en su oficina, un pequeño edificio escondido entre la farmacia y una ferretería. Ya había preparado más documentos, modificaciones de fideicomiso, una actualización de testamento y planes de contingencia que ni siquiera había considerado. Los extendió sobre el escritorio con la precisión de un hombre que había pasado décadas navegando las batallas de otras personas. ¿Asterisco está seguro de esto? Asterisco preguntó. Asentí. Asterisco más seguro que nunca. Se recostó, estudiándome. Asterisco siempre ha sido un hombre paciente, pero la paciencia solo importa si usas bien el tiempo. ¿Estás listo para atacar cuando llegue el momento? Lo estoy, dije. Asterisco ya he comenzado. Firmamos, sellamos y notaríamos hasta que la carpeta creció más gruesa. Cuando me fui, ya no estaba solo protegido. Estaba armado. En el camino a casa, pasé por el molino donde Carl y yo habíamos trabajado. Ahora estaba abandonado. Las ventanas rotas, el techo hundiéndose, un monumento a tiempos crueles. Pero verlo me recordó algo, incluso las ruinas pueden tener poder si conoces su historia. Y yo conocía la mía. Esa tarde, de regreso en la casa, Melissa me acorraló en el pasillo. Se acercó, su perfume agudo, su voz baja y cortante. Asterisco, no sé qué juego estás jugando, pero estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. La miré desde arriba, mi rostro tranquilo. Asterisco, la vida es difícil, Melissa. Te acostumbrarás, asterisco. Asterisco, ¿crees que puedes simplemente sentarte ahí en esa silla, aferrándote a tus papeles y ganar? No sabes cómo funciona este mundo ahora, asterisco. Dejé que una tenue sonrisa cruzara mis labios. Asterisco, no lo sé. Asterisco resopló, giró sobre sus talones y se alejó, sus pasos resonando. Daniel me evitó esa noche. Se quedó en su habitación, el sonido de discusiones amortiguadas se filtraba a través de las paredes. No necesitaba escuchar las palabras. Ya conocía el guión. Ella exigía, él complacía. Ella empujaba. Él cedía. ¿Y yo? Esperé. A la mañana siguiente, llamé a Carl. Nos encontramos nuevamente en el comedor. Su apretón de manos fue tan firme como antes. Sus ojos agudos. Asterisco, te ves diferente, dijo. Asterisco, más ligero. Asterisco, estoy preparado, le dije. Sonrió. Asterisco, bien, porque las palabras se están extendiendo. La gente está comenzando a hacer preguntas sobre Melissa, sobre Daniel, sobre quién es dueño de qué, asterisco. Revolví mi café, observando el remolino. Asterisco, déjenlos preguntar. La verdad responderá por mi, asterisco. Carl se inclinó más cerca. Asterisco, y cuando llegue el momento, estaré ahí. No estarás solo, asterisco. Mientras manejaba de regreso, pensé en esas palabras. Asterisco, no solo. Había pasado tanto tiempo desde que sentí eso. Durante meses, tal vez años, había cargado con el peso de la traición y el silencio, creyendo que nadie podía verlo excepto yo. Pero ahora, los aliados estaban saliendo de las sombras. Greg con sus papeles, Carl con su lealtad. Incluso los susurros en el pueblo estaban comenzando a cambiar. La marea estaba girando. En casa, Melissa me recibió con la misma sonrisa delgada. Daniel rondaba en segundo plano, sus ojos evitando los míos. Estaban incómodos, aunque intentaban ocultarlo. Podía verlo en la forma en que Melissa golpeaba sus uñas contra el mostrador, en la forma en que los hombros de Daniel se encorvaban. Sabían que algo había cambiado, aunque aún no podían nombrarlo. Esa noche, mientras estaba sentado en mi sillón reclinable, Melissa finalmente estalló. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, su voz afilada. Asterisco, ¿crees que eres listo, verdad? Caminando con tus secretos, susurrando con tus viejos amigos,
haciendo viajes al banco como si no nos diéramos cuenta asterisco. La miré lentamente. Asterisco te das cuenta de mucho, Melissa, solo no lo suficiente. Su rostro se sonrojó. Asterisco no puede seguir con esto para siempre. Asterisco Daniel y yo somos el futuro. Tú solo eres el pasado aferrado a paredes que no te sostendrán asterisco. Daniel entró en la habitación, su voz tensa. Asterisco Melissa, basta. Ella se giró hacia él, furiosa, pero atraje su mirada. Por un instante fugaz, vi una chispa. El niño que una vez conocí aún estaba allí, enterrado bajo capas de miedo y silencio. Pero se fue tan rápido como llegó. Bajó la cabeza, murmuró algo que no pude escuchar y la siguió. Me quedé sentado en el silencio posterior, el reloj marcando el tiempo, la casa asentándose a mi alrededor. Su ira no me incomodó. Si acaso, confirmó lo que ya sabía. La presión estaba funcionando. Mi silencio ya no era su consuelo. Era su miedo. Me levanté, caminé de regreso a mi estudio y abrí el cajón. La carpeta yacía allí, gruesa y pesada, una fortaleza de papel. Toqué la portada suavemente, luego la cerré nuevamente. Asterisco todavía no. El tiempo importaba, y yo tenía tiempo. Mientras apagaba la lámpara, escuché el sonido tenue de la lluvia contra la ventana. La casa estaba oscura, pero en esa oscuridad, sentí algo parecido a la paz. Creían que me tenían acorralado. Lo que no entendían era que yo había estado dibujando el mapa todo el tiempo. La primera grieta en su fachada no vino de mí. Vino de afuera, como la mayoría de las grietas, silenciosa al principio, luego extendiéndose hasta que toda la pared tiembla. Era una tarde de martes cuando sonó el teléfono en la cocina. No estaba destinado a que lo escuchara, pero las paredes no mantienen fuera la verdad. Melissa respondió, su voz baja, urgente. Asterisco, ¿qué quieres decir con que el vendedor se retira? No pueden hacer eso. Tenemos un depósito en camino asterisco. Hubo una pausa. Luego su tono se elevó, más afilado. Asterisco bueno, ¿quién les dijo que no éramos dueños de la propiedad? Eso no es asunto suyo. Nosotros lo estamos manejando. Es nuestro asterisco. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el zumbido del refrigerador. Luego silbó. Asterisco bien. Lo arreglaremos. Solo no cancelen a un asterisco. Colgó con suficiente fuerza para hacer temblar el marco de la foto en la pared. Un momento después, entró furiosa al salón donde yo estaba sentado en la sillón reclinable. El periódico extendido sobre mi regazo. Asterisco tú, silbó. Asterisco, ¿qué les has estado diciendo a la gente? Asterisco, doblé el periódico con calma, encontré sus ojos. Asterisco, la verdad. Su rostro se sonrojó. Asterisco, has envenenado el pozo. Ahora nadie quiere trabajar con nosotros. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes simplemente sentarte ahí y arruinar todo? Asterisco, dejé el periódico a un lado, mi voz firme. Asterisco, no necesito arruinar nada, Melissa. Las mentiras colapsan solas asterisco. Daniel entró entonces, atraído por las voces elevadas. Nos miró de ella a mí, su mandíbula tensa. Asterisco, ¿qué pasó? Asterisco, Melissa se giró hacia él. Asterisco, nuestro contratista acaba de retirarse. Dijeron que no pueden arriesgarse a tratar con nosotros hasta que se aclare la propiedad asterisco. Los hombros de Daniel se hundieron. Se frotó las sienes, murmurando, Dios, no otra vez. Los observé con cuidado. Asterisco, será esto otra y otra vez hasta que aprendan la diferencia entre historias y hechos. Me miró, luego rápidamente apartó la mirada. La mirada que ella le lanzó podría haber cortado vidrio. Asterisco, estás de su lado. Él se encogió de hombros. Asterisco, estoy cansado. Cansado de mentiras. Cansado de fingir que esta casa es nuestra cuando no lo es. Él nos la dio para vivir en ella, no para tomarla asterisco. Y nosotros, fallamos. Su mano voló, golpeando su mejilla. El sonido resonó en la habitación.
Él no se inmutó. Solo cerró los ojos, el peso de los años presionando. Me levanté lentamente, pasé junto a ambos y entré al salón. El aire se sentía pesado, la casa misma se hundía bajo el peso de su desesperación. Afuera, podía ver a los vecinos reunidos en la calle, sus voces bajas, sus ojos vueltos hacia nuestra casa. Los susurros se habían convertido en una conversación abierta. Más tarde esa tarde, llegó otro golpe. Esta vez, no era un acreedor ni un mensajero. Era Greg, mi amigo abogado, de pie con una carpeta en las manos. Entró, asintió hacia mí, luego miró a Melissa y Daniel. Asterisco es hora, dijo simplemente. El rostro de Melissa palideció, sus labios se abrieron sin emitir sonido. Daniel se hundió en una silla, su cabeza entre las manos. Hablé entonces, mi voz tranquila pero afilada. Asterisco estuve en silencio porque era paciente. Los dejé pensar que estaban ganando, los dejé creer que era débil. Pero ahora ven la verdad. No soy una carga. Soy el cimiento que han intentado borrar asterisco. Melissa tembló, su furia colapsando en algo parecido al miedo. Asterisco no puede simplemente, puedo, interrumpí. Asterisco y lo he hecho. La habitación quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Mientras Greg se iba, cerré la puerta detrás de él. Melissa permaneció inmóvil, su mundo colapsando a su alrededor. Daniel me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento, de vergüenza, de algo que alguna vez pudo haber sido amor. Asterisco lo siento, papá, susurró. Asentí pero no dije nada. Asterisco lo siento era una palabra demasiado pequeña. Esa noche, la casa estaba en silencio de una manera que no lo había estado en años. Melissa se encerró en el dormitorio. Daniel se sentó en la mesa mucho después de que las luces se atenuaran, mirando a la nada. Y yo me senté en mi sillón reclinable, el reloj de bolsillo haciendo tic-tac constantemente en mi mano, sabiendo que la tormenta había estallado. El colapso estaba aquí. Y no había llegado con violencia ni con ira. Había llegado con la verdad, la paciencia y el lento peso del tiempo. Cuando finalmente cerré los ojos, pensé en mi esposa nuevamente. Su voz en mi memoria, suave pero firme. Asterisco paciencia, siempre paciencia. Y sonreí porque la paciencia me había traído aquí, al momento en que las mentiras yacían en ruinas y la verdad se alzaba más alta que nunca. A la mañana siguiente, después de que Greg dejó la casa en un silencio atónito, me desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas había roto el horizonte, y la luz que se derramaba por la cocina se sentía pálida, casi cautelosa, como si incluso el día supiera que estaba entrando en algo definitivo. Preparé café como siempre lo hacía, el sonido de la máquina familiar y reconfortante. Pero la casa seguía inquietantemente silenciosa. Melissa no emergió del dormitorio hasta casi el mediodía. Cuando lo hizo, sus ojos estaban enrojecidos, su rostro pálido, el barniz de confianza agrietado y desmoronándose. Daniel la siguió, en silencio, sus hombros encorvados, su mandíbula sin afeitar. Por una vez, ambos se veían exactamente como eran, derrotados. Melissa intentó incluso entonces aferrarse a los fragmentos de poder que creía tener. Se paró al final de la mesa, su voz temblaba, pero seguía siendo afilada. Asterisco podemos pelear esto. Podemos llevarte a la corte. Probar que no estás en tus cabales. Todavía podemos, asterisco la corté con un movimiento tranquilo de mi mano. Asterisco basta. La palabra quedó allí, más pesada que cualquier grito. Ella se quedó inmóvil, su boca aún abierta, pero no salió ningún sonido. Daniel se hundió en una silla, enterrando su rostro entre sus manos. Me incliné hacia adelante, mi voz baja, deliberada. Asterisco han pasado meses llamándome débil, una carga, un gorrón. Han tejido sus mentiras a los vecinos, a los bancos, incluso a ustedes mismos. Pero hoy se les han acabado las historias. No queda nada más que la verdad asterisco. Los labios de Melissa temblaron. Asterisco ¿y qué verdad es esa? Asterisco me levanté de mi silla, el reloj de bolsillo en mi mano, su tic-tac constante llenando el silencio.
Lo levanté hacia la luz, capturando su superficie de plata desgastada. La verdad es que el tiempo siempre revela quiénes son las personas, y el tiempo te ha revelado, Melissa. Tragó saliva con fuerza, pero sus ojos parpadearon con algo que no había visto antes, miedo. Daniel finalmente levantó la cabeza, su voz quebrada. Papá, nunca quise que llegara tan lejos. Lo miré, mi pecho se apretó. Quisiste lo suficiente, Daniel. Quisiste cuando te sentaste en silencio mientras ella me llamaba inútil en mi propia casa. Quisiste cuando me pediste que firmara todo por lo que trabajé. El silencio es una elección, y tú elegiste en contra de mi asterisco. Sus ojos brillaron, su boca se abrió y cerró, buscando palabras que no estaban allí. La mano de Melissa se aferró a su brazo como si intentara anclarlo, pero él se soltó débilmente, incapaz de defender a ninguno de los dos. Caminé hacia el estudio y regresé con un solo sobre. Colocándolo sobre la mesa, lo deslacé a través de la madera hasta que descansó frente a Melissa. Sus ojos se dirigieron a él, la sospecha tallada en su rostro. ¿Qué es esto? Exigió. Me senté, crucé las manos. La pieza final del rompecabezas. Ábrelo. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una carta formal, notariada, indudable. Decía en un lenguaje legal claro que la casa, la tierra y el fideicomiso habían sido asegurados irrevocablemente a mi nombre, y que al momento de mi fallecimiento, la herencia no iría a Daniel o Melissa, sino a una fundación benéfica que había elegido, una dedicada a apoyar a las familias de veteranos. El aliento de Melissa se atrapó en su garganta, su rostro palideció. Tú lo regalaste. A extraños. No a extraños, corregí suavemente. A personas que entienden el sacrificio, a personas que conocen el significado de la lealtad, algo que esta casa ha olvidado. El rostro de Daniel palideció. Miró el papel, sus labios temblando. Papá, ¿por qué? Encontré sus ojos, mi voz firme, pero pesada por el peso de los años. Porque ya tomaste tu decisión. Dejaste que su voz se volviera más fuerte que la tuya. Dejaste que te convenciera de que yo no era nada, que esta casa era tuya para tomar. Olvidaste quién soy, Daniel. Y olvidaste quién eras tú para ser criado. Sus hombros temblaron, sus manos aferrando la mesa. Lo siento, susurró nuevamente, su voz quebrándose. Pero lo siento, como había aprendido hacía mucho tiempo, es una palabra que solo tiene peso si se dice antes de que el daño esté hecho. Melissa, por otro lado, estalló. Empujó la carta de vuelta hacia mí, su voz chillona. Eres vengativo. Prefieres vernos arruinados antes que ayudar a tu propia familia. Eres patético. Me levanté, mi sombra extendiéndose por el suelo, y la miré a los ojos. No, Melissa. Finalmente soy libre, y eso es algo que nunca entenderás. Su ira vaciló, disipándose en silencio. Se hundió de nuevo en la silla, sus ojos huecos, su respiración superficial. Daniel solo se quedó sentado allí, roto, mirando la carta como si fuera un espejo, mostrándole un reflejo que ya no reconocía. Tomé el reloj de bolsillo de la mesa, deslizándolo de vuelta al bolsillo de mi chaleco. El sonido de su tic-tac llenó el silencio una vez más. Pensaron que mi silencio significaba debilidad, dije, mi voz tranquila, final. Pero el silencio me dio tiempo. Tiempo para prepararme, tiempo para proteger, tiempo para recuperar lo que era mío. Y ahora tiempo para soltar. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par. El aire fresco entró, trayendo consigo el olor de tierra mojada por la lluvia y pino lejano. Me giré una última vez. Esta es mi casa. Pueden vivir aquí, pero nunca la poseerán. No ahora, nunca. Los ojos de Melissa se abrieron, pero no dijo nada. Daniel bajó la cabeza, sus labios apretados. Por primera vez, ninguno de los dos tenía una palabra más que decir. Salí al porche, crujiendo bajo mi peso.
Detrás de mí, la puerta se cerró con un clic final, resonando como un veredicto. El patio se extendía frente a mí, el pasto brillando con el rocío. Los vecinos al otro lado de la calle se detuvieron, observando en silencio, sus ojos llevando la verdad que Melissa había intentado tan duro enterrar. Ahora lo sabían. Todos lo sabían. Caminé hasta el borde del porche, respirando el aire de la mañana. El mundo se sentía más ligero, más claro, como si el peso de los años finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. En mi mano, el reloj de bolsillo hacía tic-tac constantemente, su ritmo ya no era un recordatorio de paciencia, sino de liberación. Mi silencio había terminado. Mi dignidad había regresado. Y detrás de mí, en la casa que ellos creían suya, Melissa y Daniel se sentaban en las ruinas de su propia creación. La justicia había llegado no con gritos, no con puños, sino con el poder silencioso de la verdad. Y mientras cerraba los ojos, el sol cálido en mi rostro, supe que eso era suficiente.